Más ni menos, Lorenzo Meyer, me quedo pensando en varias cosas. Déjame retomar una de las frases que acabas de decir, aludiendo al nombramiento de un fiscal a modo para el caso de la investigación de la Casa Blanca. Te escuché decir eso y me vino a la mente que a ese investigador a modo para investigar el escándalo de la Casa Blanca, esta propiedad millonaria en las lomas de Chapultepec, que pues estuvo en posesión del hoy presidente de México, pero que el dueño legal pues es el contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, como sabemos. Bueno, a ese personaje que se le encargó investigar si había o no conflicto de interés. Bueno, pues después de haber hecho una investigación absolutamente bufonesca, como lo retrataron las caricaturas de nuestro país, se le da la responsabilidad de ahora ser el encargado de distribuir los monederos electrónicos para los damnificados. Es increíble que tengamos ahora esta circunstancia, porque medio pasó de noche que se nombró en su momento a Virgilio Andrade como titular de Bansefi, que es este Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, que es precisamente el lugar donde van a llegar los recursos, o han llegado los recursos, para distribuir los famosos monederos con los dineros para repartirle a la población que requiere recursos para la reconstrucción. Que sea el propio Virgilio Andrade el responsable de esta tarea, hombre, tiene su miga, Lorenzo. Vaya, que si tiene otra vez, Carmen, nos están diciendo, piensen lo que piensen, digan lo que digan. Aquí se hacen las cosas desde la óptica del que tiene el poder. Y si en esa óptica a un personaje como Andrade se le encomienda el uso de los dineros, supongamos que Andrade lo hace bien, que no se pierde ni un centavo, que es mucho suponer, pero supongamos. El punto es que ya quedó su figura inservible en materia de legitimidad por la manera como actuó en la Secretaría de la Función Pública. Su función fue dejar desempolvado y limpio y rechinando de limpio lo que la opinión pública considera que no se puede ya limpiar, que es la relación entre IGA y Los Pinos, o entre IGA y Toluca cuando era gobernador del Estado de México. Eh, Pareciera que no tienen una de dos, o no tienen otros personajes, siendo que son los que están en el gobierno, o que realmente ya hicieron sus cálculos y lo que la opinión pública diga, pues sí les importa, pero no mucho. Pues es un tema muy delicado este que mencionas de esta manera, Lorenzo Meyer. Para cerrar esta charla, si te parece, imposible no preguntarte, en el marco de esto que estás aquí planteando, tu opinión sobre lo anunciado por el PRI el viernes pasado. Nos anuncia que viene convención de delegados como el mecanismo para definir las candidaturas. Desde luego, la mirada está puesta en una candidatura presidencial y buena parte de lo que se discute, que lo hacíamos, por cierto, ayer en el Zócalo. Te extrañamos muchísimo, Lorenzo, en el Zócalo ayer, por cierto, que fuimos a participar en Paralela en Libertad con Paco Ignacio Taibo, y ahí estuvieron Fabricio Mejía y Genaro Villamil, y en esa discusión, en esa reunión del Zócalo, se planteaba precisamente lo que puede venir en el PRI a raíz de lo que está sucediendo y con lo que dijeron el viernes de una convención de delegados. ¿Podrá Enrique Peña Nieto realizar con la claridad que parece ser la práctica del dedazo, que él sea el único factor o el factotum para elegir la candidatura presidencial del PRI? ¿O vendrá un mecanismo distinto donde otros factores de poder, los gobernadores y los demás personajes que están ahí, van a pretender incidir frente a esta decisión que está por ocurrir? Y entonces había ahí cierta discusión respecto a si puede o no haber cierto tipo de fractura o de división interna para saber cómo va a ser realmente que el PRI defina la candidatura presidencial. ¿Qué dices tú, Lorenzo Meyer, de todo esto? Bueno, primero
una observación. Yo no abro todo el tiempo mi correo. Ya sé que la mayor parte de quienes usan el correo Lo hacen. electrónico lo abren. Yo soy antiguo y cuando me di cuenta, le mandé un correo a Paco Ignacio Taibo, no me lo respondió. Bueno, pues entonces ya me quedé en otros asuntos. Vuelvo al punto original. El PRI tiene una historia. El PRI nació para obedecer en primer lugar a Plutarco Elías Calles cuando era el jefe máximo. Y cuando allá en la cumbre el presidente Cárdenas logra desalojar a Plutarco Elías Calles y lo exilia, entonces es el presidente el dueño del partido. Durante 2 sexenios, el presidente fue del PAN, se quedó bastante huérfano el PRI, pero ahora que vuelve a la manera como estaba acostumbrado, a la fórmula con la que nació y al sello que tiene desde su nacimiento, bueno, pues sería realmente una situación novedosísima que hubiera otra fórmula que esa designación presidencial. Ahí es donde en el pasado se concentró, es el máximo de poder que tiene un presidente. Antes de empezar ya su salida del poder y esperemos que de la historia, ese momento es el suyo. Yo no veo razonable que se cambie esta fórmula. El PRI no nació para tener democracia interna, casi ningún partido la tiene además, pero el PRI no nació para la democracia, ni interna ni externa. Entonces, suponer que no va a ser el presidente en funciones quien tome la decisión, ya la de haber tomado. Simplemente se están usando fórmulas, formas nuevas. Pero ya discutir si realmente va a ser el Congreso y si van a ser los priistas y si va a haber otras fuerzas que van a chocar ahí adentro, como si eso fuera un partido abierto y no autoritario, pues tengo la impresión de que entonces no conocemos a nuestra propia historia política. Yo ya no le pondría mayor énfasis a esta reunión de priistas porque se necesita nada más la reunión de uno consigo mismo para tomar la decisión.